Chi cuadrado es una prueba estadística utilizada para demostrar si un set de datos sigue una proporción establecida. Esta proporción puede ser 1 a 1, 2 a 1, 3 a 4 o, si tenemos más de dos grupos dentro del set de datos, podemos determinar de igual manera las proporciones. Pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos analizando una población de leones y que queremos determinar si la cantidad de machos y hembras es igual, es decir, si la proporción entre sexos es de 1 a 1. Debido a la biología de estos organismos es probable que la proporción no sea esta, puesto que suele haber pocos machos por manada. Entonces, se podría probar si hay 5 hembras por macho o 6 hembras por macho, etc. Cabe destacar que el chi cuadrado fue diseñado para analizar variables discretas, las cuales son aquellas que pueden presentar únicamente cierta cantidad contable de valores. A esto se le conoce vulgarmente como conteos, y es, por ejemplo, como cuando se cuenta la cantidad de estudiantes en una clase. Entre 0 y 12 hay una cantidad exacta de valores que se pueden contar. Posteriormente, este conteo de estudiantes se puede dividir en cantidad de hombres y de mujeres. Por otro lado, las variables para las que no se utiliza el chi cuadrado de bondad y ajuste son las continuas, las cuales pueden tener cualquier valor con la cantidad de decimales que deseen. Por ejemplo, al medir el peso de un elefante, este podría variar entre 5.000 kilogramos y 6.000 kilogramos, pero la cantidad de valores entre estos números es infinito, por lo tanto no es posible de contar. Ahora bien, realicemos un ejercicio. Supongamos que en un bosque hay una especie de rana que tiene un morfotipo azul y otro rojo, y queremos determinar si la cantidad de individuos por morfotipo es diferente. Para saber con exactitud qué tan diferente es la cantidad de ranas rojas con respecto a la cantidad de ranas azules, deberíamos de contabilizar la totalidad de ranas que se encuentren en ese bosque. Sin embargo, esto es prácticamente imposible, por lo que se suele tomar únicamente una muestra de esa población para realizar inferencias. Debido a que la muestra se elige al azar, esta no va a representar a la perfección la proporción que existe en la población total. Si nuestra muestra es de 30 individuos, donde 14 son azules y 16 son rojas, probablemente el investigador infiera que la cantidad de individuos por morfotipo es igual. Por otro lado, si se tienen 8 azules y 22 rojas, probablemente en este caso infiera que la cantidad por morfotipo no es igual y que hay más ranas rojas que azules. Pero si tenemos, por ejemplo, 12 azules y 18 rojas, ¿es esta diferencia suficiente para inferir que en la población total hay más ranas rojas que azules? ¿Cuál es la línea donde podemos decir que hay o no una diferencia? Es para esto que existen las pruebas estadísticas como el chi cuadrado, que nos permiten tomar esta decisión y estandarizar los resultados de todos los investigadores en el mundo. ¿Cómo se aplica este método? Continuemos con el ejemplo donde nuestra muestra de 30 individuos se divide en 12 ranas azules y 18 rojas. Para determinar si hay una diferencia o no en la cantidad por morfotipo, debemos analizar si existe una proporción 1 a 1. Iniciemos formulando nuestras hipótesis estadísticas, las cuales son únicamente para lograr entender el resultado. En este caso, la hipótesis nula es que no existe diferencias en la cantidad de individuos por morfotipo. La hipótesis alternativa es que hay una diferencia en la cantidad de individuos por morfotipo. Una vez establecido esto, procedemos a aplicar la fórmula de chi cuadrado, la cual es la sumatoria de los valores observados menos los valores esperados elevado al cuadrado, esto dividido entre los valores esperados. Los valores observados son por supuesto los indicados al inicio, los cuales son 12 azules y 18 rojas. Los esperados se calculan según la proporción que se quiere analizar. En este caso, como solo se quiere determinar si hay una diferencia, entonces el total de individuos se divide a la mitad
y el resultado será el esperado para cada morfotipo. Con estos valores se puede realizar la fórmula del chi, con un factor para las ranas azules y otro para las rojas. Esto da como resultado un valor de 1.2. Sin embargo, ¿qué significa este valor? ¿Con qué lo comparo? Les presento la distribución del chi cuadrado. La forma de esta distribución depende de los grados de libertad. Estos se definen como el número de valores que se pueden asignar de manera aleatoria. En nuestro ejemplo, la cantidad de ranas es igual a 30 y únicamente hay dos grupos en los cuales se reparten. El primer valor puede ser cualquier número entre 0 y el resultado, mientras que el segundo se debe de ajustar para completar lo restante. Por ejemplo, si el primer valor es 17, el segundo necesariamente debe ser 13 para sumar 30. Puesto que solo el primer valor tiene la libertad de variar, entonces se dice que hay un grado de libertad. Por otro lado, si hay tres grupos, los dos primeros pueden presentar cualquier valor, siempre y cuando su sumatoria no sobrepase el total, pero el último forzosamente debe ser el valor que complete la ecuación. En este caso son dos los valores que tienen la libertad de variar, por lo que hay dos grados de libertad. Por lo tanto, los grados de libertad se calculan como el número de grupos menos 1. De esta manera, determinamos que para nuestra muestra de ranas hay únicamente un grado de libertad. Ahora observemos la distribución de chi cuadrado indicada. Esta curva representa las probabilidades de que nuestra hipótesis nula, o sea de igualdad, sea cierta. El 0 en el eje X indica que la muestra tiene una proporción exactamente igual a la propuesta, es decir, que la cantidad de ranas rojas y azules son exactamente iguales. Conforme nos desplacemos a la derecha, la diferencia entre grupos va a ser mayor. Esta herramienta es lo que nos permite trazar una línea entre una muestra que representa una igualdad y una que no, puesto que podemos dividir la gráfica en dos partes. Primero, una parte que comprenda el 95% del área debajo de la curva y otra con el restante 5%, que se le denomina significancia. Estos valores no suelen indicarse como porcentajes. En su lugar representamos el área total debajo de la curva con un valor de 1 y este se divide en 0.95 y 0.05. Este punto 0.5 es un valor estándar establecido dentro de la comunidad científica e indica que solo se le permite a nuestra prueba tener un 5% de probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera. Dicho en palabras más sencillas, puede suceder que en la población total de ranas la cantidad de azules y rojas sea igual, pero como nuestra muestra se elige al azar, entonces es posible que aún así la prueba estadística indique que sí hay una diferencia. Este 5% es el porcentaje de probabilidad que se le permite a la prueba cometer este error de decir que hay una diferencia cuando en realidad no la hay. El valor crítico que divide el área del 0.95 y la del 0.05 es fundamental para comparar con el resultado experimental y se debe de buscar en una tabla de distribución del chi cuadrado. Sabemos que en nuestro ejemplo solo tenemos un grado de libertad y queremos utilizar un 5% de significancia en la prueba, por lo que buscamos en la tabla el valor de 0.05. El valor que se encuentra en la intersección de la fila y la columna respectiva es 3.84 y este será nuestro valor crítico a utilizar. Recordemos el resultado al aplicar la fórmula del chi cuadrado en nuestra muestra de ranas. Ahora sabemos que nuestro valor experimental es menor que el valor teórico y si colocamos estos valores en los ejes, vamos a observar que nuestro valor experimental cae dentro del área del 0.95, lo cual indica que se acepta la hipótesis nula y que no hay evidencia suficiente para inferir diferencias en la cantidad de individuos por morfotipo. Pero debemos de reportar de manera científica estos valores, y para esto se debe conocer el concepto del valor P,
o p-value, el cual se define como la probabilidad de obtener una muestra más extrema que la observada, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Como mencioné anteriormente, los valores más extremos se encuentran a la derecha de la distribución, puesto que es en esta zona donde la muestra está más desacorde a lo estipulado por nuestra proporción esperada. Entonces, siguiendo con nuestro ejercicio, podemos observar que toda el área debajo de la curva que se encuentra después del valor experimental es lo que determina el p-value, y como esta área sobrepasa el 5% del lado más extremo, entonces podemos decir que nuestro p-value es mayor que 0.05. Veámoslo de otra manera. Como nuestra muestra tiene cantidades bastante equitativas de ambos morfotipos de ranas, entonces hay muchos otros resultados que pueden ser más extremos. Finalmente, reportemos el resultado de la siguiente manera. Chi cuadrado es igual a nuestro valor experimental, luego ponemos nuestros grados de libertad y finalmente colocamos el valor P, el cual, aunque es mejor poner el valor exacto si se sabe calcular, se puede indicar únicamente si es mayor o menor a nuestra significancia, o sea 0.05. Hagamos un segundo ejemplo utilizando una muestra del mismo tamaño, pero que tenga 8 individuos azules y 22 rojos. Aplicamos la fórmula de igual manera, con los mismos valores esperados, y obtenemos un resultado de 6.53. Debido a que el valor teórico obtenido en la tabla del chi cuadrado es el mismo, podemos determinar que en este caso el valor experimental es mayor que el valor teórico. Al colocar los valores en el gráfico, observamos que nuestro valor experimental se encuentra dentro del área de 0.05, donde se rechaza la hipótesis nula y se infiere que en la población total de ranas en el bosque hay más ranas rojas que azules. Recordemos reportar el p-value, el cual es el área debajo de la curva después de nuestro valor experimental. En este caso, esta área es menor que el 5% del total, por lo tanto se dice que P es menor que 0.05. Posteriormente reportamos el resultado de la misma manera que el ejemplo anterior. Utilizando la misma muestra de 8 ranas azules y 22 rojas, podemos determinar si se ajusta a una proporción de una rana azul por cada 2 ranas rojas. En este caso, decimos que la hipótesis nula es que sí existe esa proporción, y la hipótesis alternativa es que la proporción real es diferente de 1 a 2. Lo único diferente en este caso es la manera en que se calculan los valores esperados que se utilizan en la fórmula, puesto que estamos diciendo que una tercera parte de la población es azul y 2/3 partes es roja. Entonces, simplemente multiplicamos el total de la población por las fracciones indicadas y obtenemos el esperado. Aplicamos la fórmula y obtenemos un valor menor al teórico, por lo que observamos que cae dentro de la zona donde se acepta la hipótesis nula, e inferimos que en la población total hay 2 ranas rojas por cada rana azul. Esta vez realicemos un ejemplo con 3 grupos, uno con 5 ranas azules, otro con 16 verdes y otro con 9 rojas. Si queremos determinar que hay una igualdad entre grupos, entonces vemos si hay una proporción de 1-1-1 y aclaramos cuál es la hipótesis nula y la alternativa. La nula es que sí hay igualdad entre grupos y la alternativa es que no hay igualdad. Calculamos los valores esperados, aplicamos la fórmula y obtenemos un valor de 6.2. La diferencia aquí es el valor de chi cuadrado teórico, el cual se debe de buscar con 2 grados de libertad, debido a que se está comparando entre 3 grupos. Entonces observamos que este valor es 5.99 y lo comparamos a nuestro valor experimental. Como el valor experimental es mayor al teórico, se rechaza la hipótesis nula y se dice que existen diferencias en la cantidad de individuos por morfotipo.
Este tipo de información suele ser mejor representado por gráficos de barras, y en esto se puede observar por qué se le llama a esta prueba bondad y ajuste, puesto que se determina qué tanto se ajustan los datos observados a una proporción esperada. Es importante recalcar que el chi cuadrado tiene un símbolo especial, el cual no siempre es tan fácil de encontrar. Un método sencillo para obtenerlo es escribiendo en Word el código 03C7 y luego presionando las teclas Alt y X al mismo tiempo. De esta manera, lo único que queda agregar es el exponente 2. En resumen, hay 8 pasos sencillos para realizar un chi cuadrado. Primero, se formula la hipótesis nula y alternativa. Luego se calculan los valores esperados. Se aplica la fórmula y se calculan los grados de libertad. Posteriormente se extrae el valor tabular o teórico y relacionándolo al valor experimental se decide aceptar o rechazar la hipótesis nula. Por último, se determina si el p-value es mayor o menor a la significancia y se reportan los resultados. Ahora están listos para hacer ciencia. Suerte.